Bueno, pues vamos al siguiente punto, que hablando de los ángeles, que es los ángeles sirven a Jesucristo. Habíamos visto que sirven al pueblo de Dios, que sirven a Dios, pero hay una mención especial del servicio de los ángeles al Señor Jesucristo cuando estaba aquí en la tierra ministrando como siervo, porque vino a servir y no a ser servido, recordadlo bien, pero aún en esa condición de siervo, él recibe servicio de los ángeles. Mateo capítulo 4, versículo 11. Si digo ese capítulo, tendréis que más o menos, los que conocéis la palabra, pues saber por dónde va ese asunto, ¿verdad? El momento de la tentación en el desierto por parte de Satanás. 3 veces insiste Satanás, 3 veces le resiste el Señor, y después de esas tentaciones, dice, el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Vinieron ángeles y le servían. Pasamos a Lucas, capítulo 22. En Lucas, capítulo 22, ya deberíais también saber que es un momento de la historia del Señor ya muy distinto. La tentación en el desierto es los comienzos del ministerio del Señor. Lucas 22 es las horas finales del Señor en esta tierra. Y está el Señor orando en el huerto de Getsemaní, sufriendo el momento de la carga del pecado de toda la humanidad sobre él. Ahí comienza a cargarse. Ahí comienza a experimentar lo que supone el juicio de Dios que va a asumir él en lugar de los pecadores. La ira y la maldición por el pecado asumida en sí mismo, en su cuerpo. Y ahí, después de haber estado en agonía y orando más intensamente, llegando a ser su sudor como grandes gotas de sangre, pues dice el versículo 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Ahí está el ángel, siendo muy superior el Señor a los ángeles. El ángel viene a fortalecerle por cuanto, como hemos visto antes en Filipenses, en la meditación, en el culto, ¿verdad? Él se despojó a sí mismo y se hizo hombre. Y en la condición de hombre se humilló a someterse a la obediencia, a estar con la cabeza inclinada ante la voluntad del Padre. Ahí los ángeles vienen y le sirven, le fortalecen. Juan capítulo 1, versículo 51. El caso de Natanael, que ya hemos comentado alguna vez. Natanael le dice, ¿de dónde me conoces? Y Jesús le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es la respuesta al final del Señor? Y le dijo, Juan 1, 51. De cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ya lo comentamos esto para hablar del entorno o del escenario donde los ángeles actúan. Y decíamos, los ángeles suben y bajan. Así que el escenario es la tierra. Y en ese momento Jesús, el verbo hecho carne, estaba en la tierra. No estaba sentado en el trono. Y aquí en la tierra le sirven. Y dice así el Señor, y lo veréis, los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Siguiente punto. Hay una historia que el Señor cuenta y del cual podemos sacar una conclusión. Lucas, capítulo 16, versículo 22. Lucas, capítulo 16, del 19 al 31, habla el Señor de la historia de un rico que ofrecía banquetes a diario y había un pobre que se sentaba junto a la mesa de esos banquetes y saciaba su hambre con las migajas que caían de la mesa,
con los restos que caían al suelo. Así día tras día tras día, y pasan las semanas, y pasan los meses, y pasan los años, el rico quizás cada vez más rico, el rico cada vez más gordo seguramente, y al final tanto el rico gordo como el pobre canijo, los dos acaban en esta tierra, en el mismo lugar, sepultados. Uno quizás acompañado de muchísima gente, el otro quizás solo, en solitario, si es que lo echaron a una fosa común o lo que fuese. Pero los dos vuelven al polvo, porque del polvo fueron hechos, ¿verdad? Pero ahí no se acabó para los dos la existencia. Ahí se acabó simplemente su proceso físico mortal, pero ellos seguían. ¿Y qué nos dice? Lucas 16, 22. Aconteció que murió el mendigo, ¿y qué dice? Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ah, qué interesante. Pues podríamos sacar una conclusión sin hacer especulación, sin intentar hacer interpretaciones extrañas, de que cuando uno en su espíritu y en su alma pasa de esta dimensión de tierra, de física, a la dimensión espiritual, al reino espiritual, los ángeles te acompañan, te llevan, te dirigen. No vas solo, no te presenta allí en el reino así, como diciendo yo quién soy, qué hago, como un desconocido, sino que eres del Señor. Y vas acompañado con los que son del Señor, con los que sirven al Señor, con los que se encargan del reino del Señor. Y yo recuerdo un momento muy entrañable con Manoli en sus últimas horas en el hospital. Nos cogía de la mano, a los que la acompañábamos, nos cogía de la mano fuerte, agarraba fuerte las manos. Si era Raquel con Ana Esther, una a un lado y otro al otro. Si era yo con Ana Esther a un lado y yo al otro. Y nos cogía los dos de la cama. Tenía poca reacción, los ojos cerrados, casi todo el tiempo. Y cuando le iba a soltar, te agarraba más fuerte. Y decía Ana Esther, ¿pero te das cuenta la fuerza que hace? Y vinieron las auxiliares a cambiarla y nos teníamos que salir. Y ella dijo, no te vayas, no te vayas. Sí, Manoli, no pasa nada. No puedo, que no puedo. Qué sensación. Una mujer de 90 años, un montón de años de creyentes en la tierra. Años de creyente aquí en la tierra. Pero llega el momento de la verdad, hermanos. Somos personas que nos vamos a encontrar cara a cara, como hemos cantado, con aquel que redimió nuestras almas. Pero con aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Con aquel que es fuego consumidor, con aquel que es santo, con el Eterno. Y por mucho que nuestro deseo, nuestra alma, vibre de querer estar en su presencia, que es lo mejor que podrá ocurrir jamás en nuestra vida, llega el momento de la partida y del encuentro personal con Él. Fue en ese tiempo donde yo leía esto y decía, Manoli, yo no te voy a acompañar, pero tú no vas a ir sola. Vas a ir a los brazos del Señor directamente y te van a acompañar, te van a llevar, te van a guiar. Vas a pasar allí, vas a abrir los ojos y vas a verte rodeada de maravillosos seres que entienden perfectamente a aquel que te va a recibir. Espero que nadie se le ocurra decir, pues si era buena creyente no debería haber tenido esa sensación, porque eso es ser muy ignorante y muy atrevido. Creo que nadie, a no ser casos como mi padre que murió aquí mientras dormía la siesta y no le dio tiempo a ser consciente quizás de ese paso, pero siendo consciente de que te quedan minutos, horas, días, que a ti te digan el lunes que viene te vas para el cielo. Amigo mío. Sí, lo deseamos con toda nuestra fuerza, pero amigo mío, ¿eh? Bueno, pues ángeles le llevaron, dice, al seno de Abraham, que se llama así el momento de la entrada a la presencia del reposo del pueblo de Israel.
son ejecutores, los ángeles son ejecutores de juicios de Dios, y lo vemos ya desde, como vamos a ponerlo como presentación en Salmo 78, 49. Dice, envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Los ángeles son esos que están así, que son muy buenos, son tontitos casi, ¿verdad? Porque son de los buenos son tontitos. Los malos sí que son, esos sí que son fuertes, ¿verdad? Los demonios, los que usan las bandas de heavy metal, los que usan aquellos que se regodean en el derroche de soberbia, de poder, de fuerza, los demonios, esos sí que son fuertes, y los ángeles son así tontitos. Qué buen engañador es el diablo. ¿Cómo sabe vender el timo y la estafa? Un ejército de ángeles destructores, mediante los cuales envía o derrama el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia. Vemos los juicios de Dios en el pasado, en el presente y en el futuro. En Génesis capítulo 19, en el pasado, lo vemos participando en el momento del juicio y destrucción de las ciudades Sodoma y Gomorra. 19:11, Génesis 19:11. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. El versículo 11 dice, y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Qué es lo que ha pasado? Me he saltado 11 versículos. Cuando llegan los hombres a Sodoma, entran en casa de Lot, y ahora llega la costumbre social de Sodoma. Que no era estar ahí picando piedra, haciendo punta de flecha, como los Tropitecu allí. No. Una sociedad muy avanzada, una sociedad muy desarrollada en todos los sentidos, que había un estado de bienestar tal que llega el momento en el que el ocio y la sobreabundancia le lleva a derramarse en perversión. Y eso lo dice Ezequiel cuando habla de los juicios de Sodoma. No fue el sexo, no fue el problema de Sodoma y Gomorra. Fue el exceso de bienestar que el hombre no sabe disfrutar en esta tierra, porque no se llena, no se sacia con las cosas de este mundo, y necesita más, y necesita más. Y cuando lo tiene todo le es insuficiente, porque el alma es eterna, y solamente la puede saciar Dios y su reino. Pero mientras en este mundo todo lo que le entre, poco es, y más y más. ¿Y a qué llegó ese sentido de bienestar social tan avanzado de Sodoma? Al sexo, a la perversión sexual, más bien. El sexo no es malo, lo malo es la perversión sexual. Y ahí fue donde se manifiesta, en este caso, que llegan estos dos ángeles, son acogidos de la casa de Lot, y vienen los del pueblo, ven, sácanos a esos dos que están ahí, que queremos conocerlos. Era la violación por parte de todos, chicos y grandes, era la forma de actuar. Venga, uno y otro, y si los violaban 100, 200 o 500 personas, pues eso es lo que había. Y si moría el extranjero que había venido, o el de fuera, que muriese. Pero nosotros hemos hecho lo que aquí hay costumbre. Y así que Lot, ¿qué es lo que hace? No, por favor, han venido, son visitantes, las cosas de Oriente Medio, ¿no? Cómo cuidar al visitante. Han venido de visita, los estoy acogiendo. Tengo 2 hijas vírgenes que no han conocido varón, cogedla a ellas. Madre mía, las cosas. Cogedla a ellas. Y que te deje de tontería, que queremos a esos 2 extranjeros que han venido, a esos 2 nuevos. Y cogieron a Lot y le dieron una paliza. Gran violencia.
Entonces, en versículo 10, entonces los varones alargaron la mano, bueno, versículo 9, y hacían gran violencia al varón Lot y se acercaron para romper la puerta. Le dieron una paliza a Lot y ahora se acercaron para romper la puerta. Dice, entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Los habían dejado ciegos, pero en su ceguera querían seguir, embrutecidos en su deseo perverso. Y en el 16 al 17, y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, ya cuando salen de allí de noche, y cogen, los varones, estos ángeles, cogen de la mano de su mujer, la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezca. Versículo 22, date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Así que los juicios de Dios sobre Sodoma y sobre Gomorra van a caer, son los ángeles los que van a estar allí presentes administrando eso y saben el orden. El orden, lo primero es quitar a Job de en medio y a su familia. Nada podré hacer hasta que hayas llegado allí, a aquella ciudad donde te vas a refugiar, Zoar. Así que interviniendo en los juicios de Dios, protegiendo en mitad del juicio a los que son de Dios, protegidos por Dios, interviniendo en toda esa gestión. En el presente, y ahora vamos en un presente relativo, es decir, el presente de la contemporaneidad del Nuevo Testamento, vamos a decir, unos 2000 años después, pues vemos en el caso de Herodes, Hechos capítulo 12, 23, para ver el contexto, ven el versículo 20, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, con mucha pompa. Y el pueblo aclamaba, gritando, voz de Dios y no de hombre. Herodes era de los judíos. Y era un judío aceptando ser llamado Dios, porque que lo diga Nerón, equivocado indiscutiblemente, pero era un romano, un gentil, pero un judío, sentarse en el trono y que la gente te aclame, voz de Dios y no de hombre. Y él lo acepta muy bien y se llena de orgullo. Dice, al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Un ángel lo hace pudrirse en vida, comido de gusanos. Y juicios del futuro, apocalípticos. Ya empezamos a verlos predichos en los evangelios por boca del Señor, Mateo 13, versículo 39. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Está hablando de la buena semilla cuando es plantada, ¿verdad? Y cae en tierra, en el camino, en pedregales, en espinos, en buena tierra. Y después la parábola de la cizaña, donde se siembra la semilla, sale el trigo, sale la cizaña. ¿Qué es lo que pasa? Todo crece junto, pero y parece que la vida sigue igual para todos, los buenos, los malos, los justos, los injustos, todo, no pasa nada. Y dice el Señor, no, llega el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Pues yo nunca he visto un ángel. Pues un ángel, eso es cosa de la religión, pues eso es cosa de fantasía, pues ya lo verás. Y espero que sea amigo tuyo. Versículo 41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a todos los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Ellos se llevan y lanzan, se llevan de aquí, del mundo, y lanzan
a la condenación eterna, al horno de fuego, llamado así, a los que desearon el mal. Versículo 49, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Versículo 16, capítulo 16, versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Jesucristo volverá a la tierra. No va a volver ahora despojado, no se despojará a sí mismo, ni se humillará como siervo, sino que ahora vendrá como rey, como señor de señores, y vendrá con su ejército innumerable de ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Mateo 24, 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Así será la segunda venida de Jesucristo. En Apocalipsis, capítulo 7, versículos 1 al 2. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, norte, sur, este y oeste, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado poder para hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Momentos ya últimos de la tierra y los ángeles ejerciendo los juicios de Dios sobre ella. Capítulo 9, versículo 15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Preparados. No va a venir los ángeles cuando a ti te den la gana, ni cuando a mí me apetezca, ni cuando yo quiera que se demuestren que existen, ni nada de eso. Son ejércitos a las órdenes y al servicio de Dios. Y tienen su hora, su día, su mes y su año para actuar. Y nadie lo sabe. Y capítulo 15, versículo 1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Ejecutores de los juicios de Dios. Otro punto. Los ángeles se manifiestan a nuestra vista como varones. Cuando alguien ha visto ángeles aquí en la tierra, ha visto la forma de varón. Génesis capítulo 18. Volvemos a los momentos de Sodoma. Génesis 18, versículo 1. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él, habla de Abraham, sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. 3 varones son los que ven. De esos 3 varones, 2 son ángeles y uno es el ángel de Jehová. Y eso va a ser el último punto que veamos para hablar de ese tema. Versículo 16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolo. 22. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. ¿Os dais cuenta? 2 varones y uno con el que se queda Abraham. Y tiene ese episodio tan bonito, ¿no? Tan espectacular, donde mientras los varones, esos 2 ángeles, van hacia Sodoma para hacer lo que iban a hacer, que hemos leído con Lot, Abraham se queda ahora hablando con Dios, manifestado como el ángel de Jehová, y empieza a tener un trato personal directo como uno con un amigo. Y así dice la Biblia que Dios llamó a Abraham su amigo, Y a nivel como de amistad, el omnipotente Dios que viene aquí para ejercer juicios sobre la tierra, Abraham le dice: Señor, pero
vas a destruir toda esa ciudad tan grande. Pero si en esa ciudad tan grande hubiesen 50 justos, tú por amor de esos 50, tú no la conservarías. La conservaría, no la destruiría. Claro, Abraham se queda así, pues si hay 100.000 personas, por ejemplo, o 500.000, no se sabe. Era una ciudad enorme. Y no hay 50. Bueno, y 45, pues tampoco la destruiría. Y 40, y 30, y 35, y llega un momento que dice, bueno, y si hubiesen 10, pues por amor a los 10 no la destruiré, dice aquí, en el versículo 32. Tremendo, ¿eh? No había ni 10 justos en toda una ciudad inmensa entera. Solamente Lot y su familia. Y esos fueron llevados de allí. Bien. ¿Por qué decimos que esos varones eran ángeles? Porque aquí está escrito, lo hemos leído antes, 19:1. Llegaron los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y Lot estaba sentado a la puerta, etcétera, etcétera. Así que los ángeles son manifestados a nuestros ojos como varones. ¿De acuerdo? Como varones. Esa es la imagen que tiene un ángel cuando toma forma visible a nuestros ojos. Lucas capítulo 24, versículo 4. Lucas 24, 4. Aconteció que estando ellas perplejas, cuando el Señor ha resucitado, la tumba está vacía, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de que os lo hablo. Esos varones son ángeles. Y eso ya lo especifica, que aquí no lo especifica Lucas, aunque se sobreentiende, pero ya sí que está más especificado en Juan 20, Juan capítulo 20, versículo 12, 11 y 12. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y por último, Hechos capítulo 1, versículo 10, que dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, ya no es en la resurrección, ahora hay la ascensión. 50 días después, 40 días después, el Señor sube a los cielos y dice que estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Sí? Otra vez 2 varones que se ponen a los lados de los discípulos para hablar. Bien, cortamos el vídeo aquí, seguimos para el siguiente vídeo que no se haga demasiado extenso.